a la licenciada Angélica García Andrade. Ella es subdirectora de atención en el COPRED. Ella pues participa desde prácticamente más de un año en el COPRED, en esta área. Está siendo pionera, digamos, del procedimiento que se lleva a cabo para la resolución de quejas y reclamaciones. Antes de estar acá también, bueno, ella es trabajadora social, licenciada en Trabajo Social, estudió también la maestría en Trabajo Social por la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. Y bueno, también estuvo en el programa de promoción territorial de los derechos humanos en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Participó también dentro de la Comisión de Derechos Humanos del DF como la primera trabajadora social en el área de atención y quejas, y también ha participado en el INMujeres, en el área también de equidad y género. Entonces, bueno, pues el día de hoy nos va a hablar ella un poco sobre qué hace el COPRED, cuál es el marco normativo que tiene el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México. Nos va a presentar algunos casos concretos que han tenido que resolver. Y bueno, esta sesión estará dedicada a analizar casos de discriminación, el cauce que ha tenido la investigación, cómo ha sido resuelto, en qué caso ha procedido la aplicación de sanciones, y se buscará que los participantes entonces pues puedan hacer preguntas en el momento de las preguntas, y que podamos tener un poco más claro de cuáles son las limitaciones del marco que tenemos legal, y como promotores qué podemos desarrollar, cómo podemos canalizar y dar una asesoría dentro de las labores que hacemos de promoción a los ciudadanos. Entonces, bueno, pues les dejo con la licenciada Angélica, y parece que por el tiempo tal vez no haya posibilidades de hacer un break, pero bueno, el café ya está y las galletas también. Gracias. Hola, pues muy buenas tardes. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes ahora de este lado para platicarles un poco más de lo que hacemos y para resolver las dudas que seguramente compartimos, porque así como ustedes, yo también tengo muchas dudas respecto a lo que podemos hacer todavía. Y es que el proceso de atención de la discriminación es un proceso muy reciente, es un tema que tiene que ver con la defensa de los derechos humanos, pero que muy recientemente se está llevando a la práctica la justiciabilidad del derecho a la igualdad. De hecho, seguramente ya lo han escuchado antes, que se trata de un derecho llave, que es un derecho que abre la posibilidad de poder ejercer otros derechos. Y como en algún momento me decía Iván, que es el director de Cultura, sí, la época de los 90s, 2000, fue toda la parte de la construcción de la defensa de los derechos humanos. De 2000 en adelante tiene que ver con la transversalidad de la igualdad de los derechos humanos. Entonces sí es un tema, pues lleva su complejidad, y sí me gustaría que lo pudiéramos platicar aquí. Nada más que hay una falla con la tecnología, como siempre nos juega charadas la tecnología, pero bueno, voy a empezar un poco hablando sobre el Consejo. De hecho, yo tenía aquí una presentación muy hermosa que les hice. Si no, lo vamos a hacer. Bueno, el Consejo, como ustedes saben, tiene su origen no solamente a partir de esta publicación de la ley. El Consejo ya era una institución que llevaba cierto tiempo, me parece que 5 años, de haberse instituido con la ley que antes se llamaba para prevenir y para erradicar la discriminación.
Y de lo que trataba era pues precisamente de un tema más consultivo. Sí se llevaban algún tipo de atención a quejas, pero no tenía la intención de tener una cercanía más, de frente con la ciudadanía. De hecho, el tema era que era como un órgano asesor de las instancias de gobierno, pero con esta modificación en la ley a partir de 2011, el 26 de febrero de 2011, se crea el COPRED y se crea un COPRED con atribuciones ya diferentes, ¿no? Quiero abrir esto, pero que lo puedo abrir. Y otro aspecto importante de lo que hace a la defensa del derecho a la igualdad y a la no discriminación, pues tiene que ver también con la modificación del artículo 1º constitucional. Ya también seguramente muchos les hablaron al respecto del artículo 1º constitucional, y es que es una parte importante, a pesar de que fue un asunto, una reforma que viene después, en el mismo año, pero viene, me parece que mayo, junio, acá tenía el dato, se los muestro. Esta reforma sí viene a tener una repercusión muy importante en la defensa de este derecho, porque ya en la reforma que se hace hay un apartado que habla concretamente de la defensa pro persona y de la defensa de sus derechos, siempre con igualdad y con el principio de no discriminación. Entonces, bueno, primero, ¿qué es el COPRED? El COPRED es un organismo descentralizado, sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del DF. No somos un organismo autónomo, a diferencia de la Comisión de Derechos Humanos del DF o de otras comisiones de los estados. Nosotros pertenecemos al gobierno, aunque somos un órgano descentralizado. Y sí me gustaría, les traje esta definición, porque todo el mundo hablamos, es un órgano descentralizado, pero ¿qué es descentralizado? Bueno, descentralizado es que a este organismo se le ceden ciertas facultades que al Estado le corresponden. ¿Y cuáles son las facultades que al Estado le corresponden? Pues nada menos que la defensa del derecho a la igualdad y a la no discriminación. Y en ese sentido, el Estado o el gobierno de la Ciudad de México tiene esa obligación, garantizar, defender, pero se la ha cedido a este organismo. Por eso somos la máxima autoridad en cuanto a la justiciabilidad del derecho a la igualdad y a la no discriminación. ¿Sí? ¿Qué es descentralizado? Pues se entiende la cesión de determinadas competencias propias de la administración del Estado. Y también somos un organismo, cuando yo les digo un organismo administrativo, es que somos parte de la administración del Ejecutivo del Gobierno del DF, de quien se toman decisiones y se toman decisiones estratégicas para la defensa en cuanto a realizar programas y acciones. No somos parte de otros poderes, somos parte del Poder Ejecutivo, por eso somos un órgano administrativo. Mucha gente dice, bueno, pero ustedes emiten multas, sancionan, meten a la cárcel. Pues no, porque nosotros somos un organismo administrativo. ¿Sale? Bueno, ¿cuál es el marco normativo que sustenta este quehacer? Primero que nada, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, particularmente lo que tiene que ver con la reforma constitucional, que yo ya les estaba platicando hace un momento. ¿En qué se basó o cuáles son los cambios más significativos de esta reforma? Primero que nada, hubo una modificación en su redacción, en la redacción del artículo 1º constitucional. Ahí alcanzan a ver que está ahí rayado todas las personas. Antes no decía eso, antes decía individuos y antes decía otra cosa. Entonces ahora son
todas las personas van a gozar de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales. Otro cambio significativo es que la Constitución y los tratados internacionales ya son uno mismo, como dice la canción, ¿no? Ya se retroalimentan, uno no anula el otro, sino siempre se va a interpretar y se va a buscar esto que está acá, que es el principio pro persona, que es la que tenga la protección más amplia. Es decir, si la Constitución dice, bueno, por decir un ejemplo, es un ejemplo un poco absurdo, si la Constitución dice no se le puede restringir su derecho a la libre circulación, dice la Constitución, pero un tratado internacional dice no se le puede restringir el derecho a la libre circulación y además se le apoyará a las personas que tengan limitaciones, chalala. Entonces siempre aquel lineamiento que tenga una mejor protección para una persona será el que se aplique. Ese es el principio pro persona y esa es otra modificación a la Constitución. ¿Sale y vale? Me gustaría que me interrumpan, pueden interrumpirme en el momento que quieran y preguntar en el momento que deseen. ¿No se oye mucho hacia allá atrás? Voy a gritar más. Sale y vale. Bueno. Otro aspecto fundamental de esta reforma es que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen que adoptar, se oye un ruido, todas las autoridades tienen que adoptar los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. ¿De qué? Pregunto yo. ¿De dónde son esas características? Exactamente. Por lo tanto, el Estado tiene obligación de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. ¿Están de acuerdo? Sí. Nada más que aquí a mí me gustaría remitirlos a nuestras clases de civismo de la secundaria para que recordemos cuando decimos Estado, ¿de qué estamos hablando? Gobierno, ¿qué más? Lineamientos, Constitución, leyes. A ver, según ustedes me dicen, según mis clases de civismo, Estado era gobierno, territorio y población, ¿no? Entonces, a nosotras, como ciudadanas, como ciudadanos, también nos corresponde parte de esta responsabilidad, ¿no? Bueno, sale. Y bueno, nuestro marco legal así por excelencia pues es la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad del Distrito Federal, que como ya les había dicho, se publicó el 24 de febrero de 2011, a partir de entonces entra en vigor. ¿Y qué nos aporta? ¿Cuáles son los principales mandatos de esta ley? Primero que nada, los entes públicos del gobierno del Distrito Federal tienen la obligación de impulsar, promover y gestionar la eliminación de obstáculos que limiten a las personas el pleno ejercicio de sus derechos en el sentido de tener igualdad y no discriminación. Y de hecho la ley, si ya la leyeron, que seguramente que sí, marca una serie de lineamientos por grupo de población que tiene que hacer cada instancia, cada institución que se dedica a atender a cierto grupo de población. Bueno, luego en el DF, ese es otro de los mandatos de la ley. En el DF queda prohibida cualquier forma de discriminación. ¿Y qué es discriminación? Pues la negación, la exclusión, la distinción, el impedimento o la restricción de alguno o algunos de los derechos humanos
de personas, de grupos y de comunidades. No solamente de individuos, sino de colectivos. Es que como ya pasó a la ley, en la parte del artículo primero constitucional también venía ahí escrito algo relativo a la cuestión de los tratados internacionales. Entonces creo que también hay, bueno, yo ahí tengo un poco la duda de cuál es la interpretación que usted tiene como respecto a la jerarquización de los tratados en relación con las leyes nacionales. Bueno, ya lo expliqué hace un momentito, pero lo vuelvo a decir. No hay jerarquización, hay un principio pro persona que rige la aplicación de la normatividad en cuanto a la defensa de derechos humanos. Constitución y tratados internacionales están a la par y siempre se utilizará, como lo dije hace un momento, la normatividad que tenga la protección más amplia en la defensa de un derecho humano. ¿Sí están de acuerdo, no? ¿Sí lo dije hace un momento? Sí. No te apures. Luego, otra parte muy importante pues es la creación de COPRED. ¿Y por qué es importante la creación de COPRED? Independientemente de que nosotros seamos amigos de COPRED o trabajemos en COPRED. ¿Por qué es importante? Porque la ley federal para la prevención de la discriminación marca que cada estado deberá tener un organismo de la defensa y de la promoción del derecho a la no discriminación, de la figura que ustedes quieran, procuraduría, ministerio, no sé, lo que quieran, pero solamente en el Distrito Federal se ha podido llevar a cabo. Entonces no hay en ningún otro estado, bueno, el DF no es estado, pero digamos en ninguna entidad de la República algún tipo de instancia que pueda tener un efecto sobre o que particularmente estudie, promueva, defienda el derecho a la igualdad y a la no discriminación. Por eso me parece que es importante. Y bueno, ya ahí están las características, que somos descentralizados, que pertenecemos a la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del DF, que tenemos una personalidad jurídica, tenemos un patrimonio propios, tenemos autonomía técnica y autonomía de gestión, pero no autonomía plena. No tenemos autonomía plena. ¿Sí? ¿Qué quieres decir con personalidad jurídica? Personalidad jurídica es que podemos firmar contratos, convenios, tenemos una representante legal, en este caso la presidenta, que puede suscribir proyectos, eso es personalidad jurídica, podemos contratar servicios, o sea, esa parte nos da la posibilidad de tener campo de acción, ¿no? ¿Y cuál sería la diferencia entre descentralizado y autónomo y nada más descentralizado? Bueno, nos seguimos perteneciendo al gobierno del DF y finalmente tenemos que rendir cuentas al gobierno del DF, independientemente de que tengamos autonomía. Un organismo autónomo le rinde cuentas a los representantes de la ciudadanía, por eso la Comisión de Derechos Humanos hace informe anual a la Asamblea Legislativa, porque ahí están nuestros representantes. De hecho, la Asamblea Legislativa es quien sí tiene la Comisión tiene un presupuesto público, es público, pero es autónomo porque no le rinde cuentas a nadie de cómo ejerce. Y nosotros sí tenemos un vínculo todavía con el gobierno. El gobierno nos puede pedir, inclusive a nosotros también, algún tipo de apoyo o algún tipo de definición sobre algún tema, etcétera, etcétera, ¿no? Les platico, ahora que tenemos, que pasó el tema de homofobia, se hizo un punto de acuerdo de la Asamblea en donde el COPRED va a participar activamente en la capacitación de todas las personas servidoras públicas del gobierno del DF, particularmente en el tema de homofobia, particularmente. Pero bueno, nosotros vamos a hacerlo más activo, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué el COPRED es
descentralizado y depende de la Secretaría de Desarrollo Social de Gobernación. Ay, esa es una pregunta así como de los 5,000 millones de pesos, porque lo desconozco. A mí me parecería que sí, por una cuestión más política y de tipo, ¿cómo se llama esto? Estratégico, deberíamos de pertenecer al gobierno, ¿no? Pero, pues no sé por qué se decidió así. Quiero pensar que en un momento dado se pensó en el COPRED como una instancia que pudiera ser asistencialista, ¿no? Que pudiera dar un apoyo concreto a un grupo de personas, pero en realidad el Consejo es una instancia estratégica que tendría que estar dando lineamientos para todo el gobierno y para una posición de gobierno. Pero bueno, así está, no significa que no vaya a cambiar, a lo mejor después se modifica, ¿no? Pasamos a ser de la parte de la Secretaría de Gobierno, o mejor aún, pasamos a ser un organismo autónomo, público autónomo, que sería algo bueno, ¿no? Ok. Bueno, y ¿cuáles son los objetos o cuáles son las principales atribuciones del Consejo para prevenir y eliminar la discriminación? Son 5 básicamente y son estas. ¿Alguien me quiere ayudar a leer? ¿Sí se ve? A ver, que se ponga de pie, por favor. 1. Emitir los lineamientos generales de políticas públicas en la materia de combate a la discriminación en el Distrito Federal. O sea, lineamientos generales de políticas públicas. ¿Alguien me quiere decir el nombre de una política pública vigente en la actualidad? No se amontonen, no. Solo una. Sí. Programas sociales que hay. Sí, eso puede ser una política pública. ¿Como cuál programa social? Como apoyo a jóvenes, a adultos mayores, madres solteras, gente con discapacidad. Ok, vamos a poner ese ejemplo. El ejemplo del apoyo a madres solteras. No sé si ya se llame así, hace algunos años se llamaba apoyo para evitar la deserción de niños en riesgo o no sé qué. ¿No era? ¿Ese es otro? Bueno, ok. Ahora se llama ayuda jefa de familia. Ayuda jefa de familia, ese me gusta más, ok. Entonces, dice desarrollo social, vamos a hacer un apoyo específico porque ya descubrimos que hay muchas madres de familia que además son jefas, que de ellas depende la familia, sus hijos, etcétera, etcétera, que además están en colonias que tienen bajos recursos, etcétera, ¿no? Entonces se diseña la política. Pero ¿cómo garantizamos que la entrega de esos apoyos sea igualitaria, equitativa y sea además que no tenga discriminación? ¿Cómo lo vamos a garantizar? ¿No hay? ¿No hay garantías? Hay garantías, como decían anteriormente, universales. Ok, a ver, hay una parte muy importante que ustedes tienen que saber, que seguramente lo saben. Todos los programas de gobierno, es decir, la política pública del gobierno, se publica en la Gaceta Oficial, y en el momento en que se publica en la Gaceta Oficial ya es una acción vinculatoria, es decir, de carácter jurídico, que tiene una serie de obligaciones, que tiene una serie de mecanismos para poder, si tú te quieres quejar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ¿qué se publica en la Gaceta? Se publican las reglas de operación, de los programas, y ahí debe decir claramente debe decir cuáles son los lineamientos, a quién sí se la vamos a dar, a quién no se la vamos a dar y por qué.
cuánto le vamos a dar y durante cuánto tiempo se lo vamos a dar, ¿sale? Y así por el estilo. Ahora, en cuanto a... alguien podría decir, es que me está discriminando porque solamente le da a las jefas de familia. Un señor puede decir, me discrimina porque solo le da a las jefas de familia. ¿Qué dirían ustedes? ¿Es para las jefas? ¿Es discriminación? No es discriminación. ¿Por qué no es discriminación? No escuché. Porque está especificado para quienes y en este caso es para las mujeres jefas. Sí, nada más que el señor puede decir, pero yo soy jefe de familia y estoy solo y yo también lo necesito. Porque en ese caso la mujer tiene más vulnerabilidad para poder conseguir algún tipo de trabajo cuando tenga sus hijos. Y el lado del señor, las mujeres no se meten en el trabajo de poder sostener a su familia. Okay. Por estudios que se ven, ¿no? Sí. Hay, primero que nada, una política como esa es una medida afirmativa. Ya ustedes vieron lo que son las medidas afirmativas. Las medidas afirmativas lo que buscan es tratar de igualar las condiciones para que haya un pleno desarrollo de estas personas. Si estamos viendo que hay una necesidad en el sentido de que hay que dar un apoyo a las madres jefas de familia, es porque efectivamente hay un diagnóstico que sustenta que hay una, ¿cómo le llaman? Los hogares que tienen a cargo, que están a cargo de jefas de familia, son más pobres. ¿Por qué motivo? Las mujeres podemos conseguir trabajo más rápido, pero podemos conseguir un trabajo que tiene menos remuneración, que tiene más volatilidad, que tiene condiciones más adversas, porque es vender quesadillas, es vender por catálogo, vender dulces, etcétera, vender coches. Eso no nos da tampoco mucho seguridad social, ¿sí? Eso habla de una precarización de esos hogares porque están en un riesgo. Entonces, todo eso tiene que estar sustentado por si alguna persona llega a decir, efectivamente, pues es una situación de discriminación. Ahora, yo tengo un caso, fíjense, les voy a platicar de uno de los casos que nos llegó de un señor que se está quejando de Atenea. ¿Sí conocen la línea Atenea? Dice que lo están discriminando porque él es varón y todos los camiones van bien llenos y los Atenea van bien vacíos. A ver, ustedes díganme, ¿es o no es discriminación? A ver, la compañera ya quería hablar. Elvia. De hecho, cuando publicas en la Gaceta Oficial un programa social, una parte antes de que digan las reglas de ese programa hay una fundamentación, ¿no? Por ejemplo, en el programa de mejoramiento barrial dice, bueno, este programa está porque hay inseguridad en los barrios, en las colonias. O sea, tú tienes que decir por qué creaste ese programa y para qué lo creaste. Y bueno, ya ahí también platicas un poco de la historia, eso se publica. Entonces, para poder contestar ya tienes que leer la Gaceta Oficial, que ahí está la fundamentación de por qué se hace ese programa. Ok, a ver acá. Yo creo que ahí sí hay una discriminación en el sentido que decías hace rato, como una acción afirmativa. O sea, ¿por qué? Porque solamente suben a mujeres, pero no las suben como una cuestión de privilegio, sino como una cuestión de protección, dado las condiciones de riesgo en que se encuentran. Pues no sé, a mí, yo ya tengo 60 años, con mi credencial sí me dejan subir en esos camioncitos rosas. Y no soy mujer, pero... Bueno, perdón, pero no es que yo lleve la contraria, sino que hablando de discriminación de los Atenea y del RTP, nosotros, la compañera Betty Brindis y otras personas sí sufrimos una discriminación, porque terminando el evento iba un RTP, iba semivacío, la mitad de los asientos iban desocupados. Le hicimos la parada
y se siguió, habiendo más de 20, 30 personas, ¿no? Sin en cambio, para mí es discriminación porque era para los niños, para los jóvenes, ancianos, adultos y todo lo demás. A nosotros nos discriminaron, ¿no? Sin en cambio pasó otro camión, igual RTP, de los amarillitos, él sí nos dio el ascenso, todos bien apretados ahí como marranos, y sin en cambio ya llegando por allá por la 20 de noviembre, se descompuso el camión y nos mandaron a un Atenea, y donde ya fuimos, ya no fuimos discriminados, ¿verdad? O sea, hay ahí como una bipolaridad, pero yo siento que no es discriminación porque ya él dice para jóvenes, digo para ancianos y para las mujeres, ¿no? Y ya el otro pues es la población mayor. Sí, yo no estoy de acuerdo con el término discriminación positiva, porque discriminación es discriminación. Más bien son medidas afirmativas, medidas compensatorias, como le quieran llamar, ¿no? Hay mucha duda respecto a lo que significa discriminación y viene a colación por lo que comenta Mateo. Más adelante vamos a hablar de eso. Pero bueno, este es un ejemplo. El Consejo tiene obligación de poder dar lineamientos o asesorar a las instancias para que hagan un correcto fundamento, como dice Elvia, de sus políticas públicas para que no se preste a que se interprete como discriminación, ¿sale? Entonces, bueno, eso tiene que emitir lineamientos generales, 2, tiene que diseñar, implementar y promover políticas públicas específicas para el tema de igualdad y no discriminación, para lo que se tiene que coordinar con los entes públicos del gobierno. Luego, tiene que coordinar acciones con los entes públicos para promover esta parte de la no discriminación. Ahí ustedes lo están viendo en el número 3. Y en el 4, eso es algo muy interesante, porque luego ya sale la ley y la ley ya viene con un error o con una situación a considerarse o que alguien puede interpretar equivocadamente y tiende a discriminar, ¿no? En ese momento no se me viene a la mente ningún ejemplo. Ustedes seguramente tendrán algún ejemplo de alguna ley que sí tenga como tintes discriminatorios. Bueno, la del trabajo, etcétera, etcétera. Las leyes en la Ciudad de México siempre tienen que pasar por la consulta del COPRED para que tengan transversalmente la parte de igualdad y no discriminación, ¿sale? Y el número 5, el objetivo número 5 del Consejo es dar trámite a los procedimientos de reclamación y queja que están previstos en esta ley, ¿sí? Que es lo que me toca a mí. Ahorita lo vamos a ver. Bueno, vamos a empezar entonces con el procedimiento de atención a quejas y reclamaciones en el COPRED, que es el que me corresponde a mí. Primero que nada, la distinción entre reclamación y queja. Reclamación, cuando las personas que están señaladas como presuntas responsables de actos de discriminación son servidores públicos o son entes públicos, ¿sí? Y una queja cuando se trata de empresas o particulares que son los que están señalados como responsables de actos de discriminación, ¿sí? ¿Cómo vamos a empezar con la atención de los casos? Primero que nada tenemos que conocer los hechos. Tenemos que conocer los hechos y tenemos que tener obligatoriamente la petición de la parte que se siente víctima de discriminación. No podemos actuar de oficio. No podemos actuar de oficio. ¿Cómo se pueden presentar? ¿Cómo podemos enterarnos de los hechos? ¿Cómo vamos a conocer los hechos? Pues a través de las siguientes vías. Puede ser por escrito, que nos hagan llegar el escrito con firma autógrafa, con datos de identificación, etcétera, etcétera.
puede ser oralmente por comparecencia, es decir, que vayan personalmente a las instalaciones del Consejo o por vía telefónica. También puede ser por otro medio de comunicación electrónica, o sea, pueden llenar el formulario de la página y pueden mandarnos un correo electrónico a quejas.copred, ¿sale? También lo pueden hacer mediante un representante legal o un representante personal, ya hemos tenido casos así. Nunca conocimos a los peticionarios, pero conocimos a sus representantes. ¿Sale, vale? Entonces sí, es muy importante para nosotros la petición de parte. Conocer los hechos. ¿Qué cosas hay que considerar para nuestro procedimiento? Primero, bueno, es un procedimiento gratuito. No se cobra por el asesoramiento, no se cobra por el procedimiento, es gratuito. Segundo, no podemos iniciar un asunto de carácter anónimo. Podemos reservarnos los datos y por supuesto mantenerlos en reserva y con cuidado, pero sí tenemos que decirle a la parte que tiene responsabilidad quién lo está señalando como presunto autor de actos de discriminación. No se van a admitir aquellas que resulten improcedentes o cuando se advierte que carecen de fundamento. ¿Y ahí eso qué significa? Ahorita lo vamos a ver.